A nuestra clase virtual de la materia de bases de datos distribuidas del día de hoy, miércoles 9 de febrero, para lo cual estamos viendo la primera unidad que se refiere a los fundamentos de lo que sería una arquitectura de distribución de datos. Voy a continuar con los conceptos que empezamos a ver el día de ayer y estamos definiendo lo que es una base de datos distribuida. En términos generales, estamos hablando de que es, en este caso, un modelo de datos que va a ser almacenado en más de una localización física, entendiéndose por localización física a servidores que van a colaborar para poder mantener esta base de datos a través de una red de comunicaciones, la cual obviamente obedece a una topología de red de las diferentes que existen. Y estas bases de datos que están integradas conceptualmente por algo que le vamos a llamar un esquema global o una serie de esquemas que definen la forma en que están distribuidos sus elementos, llámese tablas, vistas, transacciones, consultas, pero que también definen cómo van a colaborar en caso de que se presente una falla o en caso de que requieran mantener una disponibilidad de las aplicaciones por cualquier tipo de situación. Entonces estamos hablando de que obviamente necesitamos una plataforma que nos permita esa colaboración, que serían los gestores de base de datos que tienen esos motores o algoritmos que nos permiten hacer esa distribución. Y habíamos mencionado en el contexto en que van a ser utilizadas, sobre todo es en el nivel operativo de las empresas, donde una vez que se hayan integrado los diferentes modelos que operan para los procesos de negocios, estos van a conformar el esquema global conceptual que se va a poder transformar en un momento determinado a una base de datos que conoceríamos como almacén de datos, cuyo propósito va a ser diferente en el sentido de que la información que se almacene en ese almacén va a ser una serie de sumarizaciones que nos permiten desarrollar indicadores para los procesos de negocio que gestiona la empresa, y estos indicadores van a permitir acciones para llevar a cabo el establecimiento o el alcance de las metas a corto y mediano y largo plazo por el nivel directivo. Por lo cual necesitamos en primera instancia poder definir esta integración a través de un esquema global, que de hecho esa va a ser su primera tarea. A lo mejor 5 minutos antes de que terminemos la clase, por ahí vamos a levantar la manita las personas que ya estén agrupadas. Vamos a formar 3 equipos de 5 personas para este grupo, ya que están actualmente inscritos 15. Bueno, obviamente que el desarrollo ya de lo que serían estos indicadores de negocios o consultas de minería de datos que soportan la toma de decisiones, se refiere ya a tener un conocimiento más amplio sobre todo de qué hace la empresa y cómo lo hace, además de tener otras herramientas más especializadas que nos permitirían desarrollar este modelado. Recordemos que todo esto es para que la empresa, en principio, pueda adaptarse a los cambios de sus entornos, de sus competidores o el comportamiento de los clientes con respecto a los servicios o productos que ofrecen. Y en segundo término, va a permitir a la empresa crecer paulatinamente
aprovechando esta información que ahora las empresas la ven como uno de sus activos, es decir, algo que les da valor o mayor rentabilidad, ya que en cualquier momento ellos pueden tomar decisiones y acciones que permitan volver más eficiente a la empresa o evitar pérdidas por diferentes situaciones que se pudieran presentar. Bien, habíamos mencionado, bueno, que la diferencia en estos dos tipos de bases de datos es la manera en que se comportan las operaciones que se llevan a cabo. En el ambiente de las bases de datos operativas, donde se procesan las transacciones en línea, pues vamos a tener operaciones de pocos renglones relativamente, prácticamente porque el acceso es directo. Pero también podemos agrupar estas operaciones como transacciones que obedecen a una lógica ya más compleja. Los tiempos de respuesta aquí, pues para los usuarios deben de ser en términos de segundos o fracciones de segundos, ya que son operaciones que requieren una rápida respuesta para continuar con la actividad que están haciendo los usuarios. Y bueno, más adelante vamos a ver que de alguna manera conviene aquí fragmentar los índices si es que vamos a aplicar esta técnica de distribución que traen algunos manejadores. En contraposición, pues los ambientes de toma de decisiones, sus procesos son en el orden de horas o minutos, son más largos, ya que estamos haciendo aquí consultas muy complejas o actualizaciones completas de las tablas para poder desarrollar las sumarizaciones que se requieren y que van a dar soporte al desarrollo de los indicadores que monitorean los procesos de negocio. Entonces aquí no se recomienda hacer la fragmentación de índices. Y bueno, también prácticamente hay pocos procesos o prácticamente un solo proceso el que está corriendo para hacer esas sumarizaciones. El día de hoy vamos a ver un concepto adicional que se refiere a que las plataformas de bases de datos distribuidas pertenecen a lo que sería un sistema distribuido, donde ya los sistemas distribuidos, que precisamente son los que tienen que ver con el módulo de especialidad que ustedes llevan, que es el cómputo distribuido y también para tener un alto desempeño, pues se establece a partir de un conjunto de computadoras que en principio son independientes, es decir, que pueden operar de manera autónoma, pero que también pueden colaborar entre sí para soportar un sistema complejo. Y esto sin que los usuarios perciban esa complejidad. Entonces, para los usuarios viene siendo un sistema único. Aquí hay dos aspectos importantes en los sistemas distribuidos. Lo que es el hardware, ya que son servidores que van a operar prácticamente sin la supervisión de ninguna otra máquina o a veces con muy poca supervisión de administradores, dentro de ellos los administradores de bases de datos. Y el software, pues va a conseguir que los usuarios lo vean como una máquina central convencional única. ¿Esto qué significa? Que va a depender mucho de las herramientas que se van a utilizar para que se logre el objetivo de que los usuarios no perciban ninguna complejidad de lo que hay detrás de un sistema distribuido y por ende de una base de datos distribuida. De aquí de las anécdotas que les puedo platicar cuando estuve en un inicio desarrollando estos tipos de sistemas, es que si esto no se logra, si no se logra esa, podríamos llamarle transparencia, que es una de las cualidades de los sistemas distribuidos, los usuarios son muy renuentes a utilizar estos sistemas porque requieren mucha capacitación y porque de alguna manera para poder utilizar un sistema de este tipo es bastante complejo para ellos estar entrando y saliendo de diferentes interfaces para poder desarrollar sus actividades, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, pues prácticamente los sistemas que no logran esa transparencia están destinados a morir.
Y bueno, eso fue una anécdota que a nosotros nos ocurrió cuando desarrollamos una primera versión de un sistema de cómputo distribuido o también de un sistema corporativo que era demasiado complejo para los usuarios, ya que llevaban a cabo un proceso de acuerdo a sus actividades, pero una vez que ese proceso terminaba o ese módulo del sistema, tenían que salirse y continuar la siguiente parte de la etapa en otro sistema o en otra interfase. Y entonces, bueno, en principio tendrían que recordarse en dónde quedaron, ¿no? Y para poder continuar la siguiente etapa. Y obviamente las contraseñas, las validaciones, pues todo eso se volvía complejo para los usuarios tradicionales. Bueno, entonces, esto se refiere a que los sistemas distribuidos tratan de lograr esto, ¿no? Que los usuarios no perciban la complejidad que hay detrás de un sistema. Bien, como parte del tema de la unidad 1, que se refiere al tema 2, vamos a ver ahora cuáles son las metas que persiguen las arquitecturas de distribución de datos, es decir, lo que se puede lograr a través de los sistemas gestores de base de datos que nos permiten hacer una distribución. Estos objetivos son complementarios a lo que persiguen todos los gestores, ¿sí? Es decir, un gestor de base de datos tiene ya de por sí una base con respecto a los datos que va a mantener, ¿no? Y esa es su razón de ser fundamental por la que fueron creados inicialmente. Estamos hablando de los gestores de base de datos que inicialmente pues fueron centralizados. Entonces vamos a tratar de recordar algo de la parte de fundamentos. ¿Quién quiere mencionar cuál es el objetivo de un sistema gestor de base de datos? ¿Cuál es la base fundamental? ¿Qué cosa es lo que persigue un sistema gestor de base de datos? Independientemente de que sea distribuido o sea centralizado, el esquema que va a mantener. A ver, vamos a ver. ¿Está por ahí conectado Juan Antonio Sánchez? Sí, profesor, dígame. A ver, ¿cuál sería para usted el objetivo fundamental de un gestor de base de datos? O sea, ¿para qué fueron creados? Que recuerde usted. Yo creo que para poder tener en un solo lugar, poder como que integrar todas las bases de datos que se encuentran en diferentes sitios para almacenarlos dentro pues de un solo almacén de datos para que estos puedan ser utilizados pues para tomar decisiones ahora sí que del alto mando, por así decirlo. Y pues para hacerlo, como usted mencionaba, para hacerlo un sistema que sea uno solo y que el usuario pues no note que están utilizándose diferentes bases de datos en diferentes sitios. Bien, es correcto lo que usted dice. Sin embargo, vamos a plantear la pregunta de otra manera. ¿Está por ahí Héctor Ulises Andrade? Sí, ¿se me escucha? Sí, un poquito, súbale el volumen, Héctor. Bien, Héctor, voy a ver. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué es lo que diferencia a un gestor de base de datos de desarrollar aplicaciones a través de lenguajes tradicionales? Es decir, sin un gestor, no como un administrador de archivos como Java, como C. ¿Qué es lo que hace diferente a una aplicación que se desarrolla a través de un gestor de base de datos a un lenguaje tradicional? ¿Qué es lo que se hace diferente? Por medio de él se pueden conseguir los... A ver, súbale un poquito el volumen. Ahora, Sí, así, a ver, díganos, ¿cuál es su opinión? a través del gestor se pueden conseguir
resultados. O sea, a diferencia de nada más tenerlo ahí almacenada la información, a través del gestor, haciendo un tipo de acción determinada, puedes obtener algún resultado con respecto a esa información almacenada. Ok. Vamos a ver la opinión ahora de Mayra Victoria León. ¿Está por ahí, Mayra? Sí, ¿me A escucha? ver, Mayra, ¿usted qué opina? ¿Qué es lo que hace diferente a un gestor de base de datos en apoyo a soportar aplicaciones? Si usted lo programaría con un lenguaje tradicional sin utilizar un gestor. Pues más que nada porque sería como, bueno, en teoría sería como más específica las cosas, a diferencia del otro que pues es más amplio. Ok. O sea, podría ser más eficiente a través de un gestor, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver ahora qué opina Daira Itzel Juárez Muñoz. ¿Está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. A ver, Daira, ¿usted qué opina? ¿Qué es lo que hace diferente a un gestor en apoyo de desarrollo de aplicaciones? Si lo desarrolla con aplicaciones tradicionales, con lenguajes tradicionales. No se me ocurre algo así en concreto para decir, solamente que, bueno, uno ya está especializado y ya varios programas o software, como por decirlo así, ya están como que diseñados para esto, y si uno lo hace con, dijo, lenguajes tradicionales. Ok, bien. Sí, es correcto. Vamos a recordar un poco lo que vimos en Fundamentos y en Taller, jóvenes. El hecho de utilizar un gestor de base de datos, lo que nos va a garantizar al desarrollar una aplicación es que se va a mantener la integridad. Recordemos que la integridad es de tres tipos: integridad de identidad, integridad semántica e integridad relacional. ¿Esto qué significa? Que los datos, independientemente de la interfase que vaya a desarrollar o de la programación, podemos implementar mecanismos que van a permitir que las reglas que aplican a las actividades que registran hechos se lleven a cabo, ¿sí? Es decir, todas las actividades tienen un modelo de negocio y esos modelos de negocio tienen reglas, ¿sí? Y esas validaciones o verificaciones las implementamos a través de 5 mecanismos que traen los gestores para mantener la integridad. ¿Esto qué significa? Que independientemente que sea un gestor de base de datos distribuida o un gestor que solamente mantiene la base de datos en un solo sitio, la integridad que está representando a las reglas de negocio siempre se va a verificar y por lo tanto los datos van a ser consistentes y correctos con respecto a los hechos que se están registrando, ¿sí? Para eso fueron creados los gestores de base de datos. En segundo término, al tener estas reglas de negocio o constraints implementadas en estos motores de bases de datos, podemos independizar la programación, es decir, las interfaces pueden cambiar sin necesidad de tener que modificar esas reglas porque ya están implementadas a través del motor, ¿sí? Y esto nos permite separar un sistema de cómputo en dos capas: la capa de presentación y la capa de servicio de datos, donde si a algún programador se le olvida crear una validación a través del desarrollo de su interfase, si esa validación ya está definida en el motor a través de un constraint, pues no importa porque el gestor es el que va a hacer esa verificación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental
de tener gestores de bases de datos. Mantener la integridad, que para una empresa significa tener la información en un estado correcto y libre de violaciones a las reglas que establecen sus operaciones. Entonces, ese es el propósito. Ahora, en complemento, es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros tenemos una plataforma de distribución de datos, independientemente de mantener la integridad, poder separar las aplicaciones en dos capas de presentación y de servicio de datos, ahora lo que nos va a permitir estas plataformas es lo siguiente: 12 posibles propiedades adicionales, ¿no? Que sería que los servidores sean autónomos, es decir, que cada sitio que esté colaborando en mantener esas bases de datos operativas, pues pueda funcionar independientemente por sí solo, aun cuando los otros estén funcionando o no estén funcionando. Lo cual nos lleva a la segunda propiedad, que no vamos a depender de un solo sitio para que las aplicaciones funcionen. No está todo centralizado, entonces están colaborando un conjunto de localidades y servidores, y esto nos va a permitir una operación continua, ya que si alguno de los servidores o localidades se va, los otros servidores o plataformas o localidades van a poder funcionar y colaborar para soportar la falla de alguno de ellos. Obviamente que esto lo tenemos que diseñar en una arquitectura, en una filosofía de diseño que nos va a permitir soportar diversos tipos de fallas. Entonces, 3 propiedades que normalmente los manejadores centralizados no traen. Autonomía, no se depende de uno solo, y vamos a poder continuar operando aun si se presentan fallas de diversos tipos a la hora de establecer nuestra arquitectura de distribución. Bien, también lo que se pretende es que la base de datos que hablamos aquí de un esquema global que está dispersa es independiente con respecto a dónde está almacenada, porque nuestra base de datos no está en un solo lugar, está en diferentes sitios. Entonces, es independiente a donde está físicamente, pero cuando hablamos de hacer distribución, más adelante vamos a ver que las tablas, sobre todo, se van a poder dividir, ya sea en términos de filas, que se llamaría fragmentación horizontal, o en términos de columnas, que sería fragmentación vertical. Entonces, si tenemos división de tablas, obviamente que eso ya son criterios de diseño que veríamos en la segunda unidad, pues también los fragmentos de tablas van a ser independientes en donde estén ubicados y van a poder operar. Y adicionalmente, una distribución de datos para que pueda soportar fallas, pues tenemos que mantener copias en línea en diferentes lugares. Esas copias en los tecnicismos de distribución de datos se llaman réplicas. Y entonces nosotros podemos definir en qué diferentes sitios, localidades o servidores va a haber copias, ya sea de toda la base de datos, de la tabla o de los fragmentos, si así decidimos dividir las tablas. Y esas copias van a ser independientes también en la parte de la distribución. Entonces, todo esto de la independencia de localización, de la fragmentación y de las copias, pues obviamente son elementos de configuración que tenemos que desarrollar en los gestores, pero que una vez definidos, pues los gestores de base de datos que están colaborando se van a hacer cargo de todo esto, dándole los beneficios de poder tener una alta disponibilidad de las aplicaciones, es decir, de poder soportar fallas. Otras propiedades adicionales que nos van a permitir los gestores de distribución de datos
es que vamos a poder procesar consultas complejas, pero ya no se procesan por un solo servidor, sino se van a procesar por varios servidores, lo cual significa que se van a dividir el procesamiento entre ellos, y entonces estamos hablando ya de un procesamiento distribuido de consultas. Cada servidor va a hacer su parte, mandará los resultados al sitio donde se requieran, y el servidor que recibe la información se va a encargar de integrar los resultados para que el proceso o el usuario que pidió la consulta pues vea esos resultados. Entonces estamos aquí hablando ya de colaboración entre servidores que nos van a permitir hacer un cómputo distribuido realmente, pero que toda la complejidad de cómo se lleva a cabo esto pues recae en los gestores, donde ya ellos tienen motores que manejan protocolos adicionales para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos transacciones, que también fue un término que ya vimos en la materia de fundamentos y sobre todo en la materia de taller, desarrollamos transacciones, vimos los conflictos que se pueden presentar por tener modelado de transacciones, que son unidades operacionales, que también representan la lógica de las reglas de negocio, de las actividades que se llevan a cabo. Y obviamente esto nos permite también que si muchos procesos actúan de manera simultánea sobre las mismas filas, pues a través del manejo de transacciones se va a seguir manteniendo esa integridad y esa consistencia que se persiguen por todos los manejadores. Entonces, al tener la información en diferentes lugares, pues las transacciones ya no se van a dirigir a un solo servidor, sino también se van a dividir y van a seguir una secuencia para que se puedan llevar a cabo, para poder almacenar de manera permanente esta información una vez que se pasen todas las verificaciones que se establezcan en ese modelo de transacción. Entonces, también esto lo hacen los motores. Son más complejos el manejo de distribución de transacciones y obviamente pues dependerá de la forma en que hayamos diseñado nuestro esquema global. Y bueno, la novena propiedad es que hay una independencia con respecto a los equipos de cómputos o a los servidores. ¿Esto qué significa? Que en un momento dado podemos tener computadoras, sistemas operativos o inclusive plataformas de base de datos de diferente índole. Y sin importar esto, vamos a poder hacer una integración. Con el desarrollo actual de las nuevas tecnologías que tenemos para llevar a cabo una distribución, ya no importa que estén en diferentes sistemas operativos, sean diferentes equipos o sean diferentes plataformas de base de datos, vamos a poder lograr esto. Sin embargo, entre más diferentes sean, sobre todo las plataformas de base de datos que se van a integrar, pues se va a lograr en menor grado el que sea totalmente transparente para los usuarios o sea totalmente transparente para la programación poder desarrollar estas configuraciones. Lo vamos a poder hacer, pero va a requerir un mayor nivel de complejidad y de conocimientos de cómo hacer ciertos tipos de configuraciones o de diseños para lograr esa distribución. Bien, como últimos 3 puntos tenemos que, como les mencionaba, ¿no? Va a haber una independencia con respecto al sistema operativo, ya que ya no importa estos servidores en qué plataforma estén. También va a haber una independencia con respecto a la red, ya que una distribución se puede ver a cabo bajo diferentes topologías de red o bajo diferentes medios de comunicación de red. Y los que les mencionaba, ¿no? También ya no va a ser un requisito que tengamos la misma plataforma de base de datos, sino podemos integrar diferentes plataformas de bases de datos y podemos utilizar ciertas herramientas que nos permiten hacer eso. Por ahí dentro de uno de los talleres que mencioné que di en alguno de los congresos,
hablaba sobre una plataforma llamada ColdFusion, ¿no? ColdFusion precisamente es una plataforma que nos permite integrar plataformas diferentes de bases de datos y sobre todo funciona para desarrollar interfaces web. Y así como existe ColdFusion, pues existirán otros tipos de software o plataformas que nos van a permitir hacer esto, aunque en la actualidad lo que más se utiliza para poder integrar plataformas diferentes de base de datos son los llamados servicios web, ¿sí? Los servicios web que son estándares ya a nivel internacional y que están basados en el lenguaje XML, el lenguaje de etiquetas ampliado o extensible, es el que nos permite ahora hacer esas integraciones de una manera más fácil a través de la tecnología de Internet. Entonces, herramientas como ColdFusion, pues prácticamente ya están pasando a la historia porque la nueva tecnología son los servicios web. Bien, jóvenes. Entonces, son 12 elementos o metas adicionales que podemos integrar a lo que normalmente hace un gestor de base de datos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con respecto a estos conceptos. Autonomía local, no dependencia de un sitio central, poder lograr una operación continua de las aplicaciones, poder lograr una independencia con respecto a la localización de los servidores que están colaborando en la distribución, poder lograr una independencia con respecto a los fragmentos si es que se dividieron tablas, poder lograr una independencia con respecto a las copias que se están haciendo de los diferentes elementos de la base de datos que está distribuida, poder procesar consultas, aunque estén en diferentes lugares los datos, que sería una consulta distribuida, y poder hacer cambios bastante complejos en base a modelos de transacciones también, sin importar que los datos estén en diferentes lugares. Y también hacer una independencia con respecto a las plataformas de cómputo de los equipos que van a ser utilizados como servidores. Independencia también con respecto al sistema operativo en que estén configurados estas plataformas. Y una independencia con respecto a la red de comunicaciones que se tenga o que se esté utilizando para llevar a cabo la distribución. Y también poder hacer una distribución independientemente de que sea la misma plataforma o que sean plataformas de base de datos diferentes. ¿Algún comentario, jóvenes? Por mi parte, ninguna duda, profesor. Bien, entonces estamos mencionando que hay una diferencia fundamental, ¿no?, entre un sistema gestor de base de datos centralizada, ya que los gestores de base de datos centralizados pues no logran estas dos metas o propiedades adicionales que le vamos a incorporar a los sistemas distribuidos que van a soportar las aplicaciones. Y bueno, independientemente también, pues vamos a garantizar la integridad y la consistencia de los datos para obtener una mayor disponibilidad de las aplicaciones, lo cual significa que cuando los usuarios requieran esas aplicaciones para llevar a cabo tareas, pues las puedan hacer sin ningún problema. Bien. El tercer tema se refiere a que al tratar de lograr estas 12 metas o 12 propiedades adicionales a nuestros sistemas, pues también vamos a tener un costo, ¿no? Un costo que tenemos que analizar para ver si podemos lograr estas 12 metas. Y obviamente, si lo logramos, vamos a tener beneficios. Entonces, si logramos estas 12 metas, vamos a ver primero los beneficios que se tienen
en las aplicaciones que los usuarios van a utilizar para tener ese alto grado de disponibilidad. Por eso es que les mencionaba que la tecnología de distribución de datos, sobre todo, bueno, se desarrolla con dos propósitos. En primera instancia, para que los sistemas de misión crítica de la empresa puedan tener un alto grado de disponibilidad. ¿Qué cosa es un sistema de misión crítica en una empresa? Es aquel sistema que si falla, muchas actividades de la empresa comienzan a pararse, ya que están automatizadas de tal manera. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, entonces, en este sentido, los sistemas de misión crítica son los que si fallan, pues separan las actividades, ¿no? Un ejemplo clásico es el de un banco, ¿no? Si falla el sistema de cómputo de un banco, pues todas las operaciones en ventanilla o en las sucursales se ven detenidas ya que no hay sistema. Igual las operaciones de banca en línea, si el sistema se sale por alguna razón o está fuera, pues no hay operaciones que realizar. Y esto lleva a una pérdida, ¿no? Para la empresa, ya que se dejan de percibir recursos o cobrar recursos por hacer esas actividades. En segunda instancia, un sistema distribuido basado en esta tecnología nos va a permitir desarrollar un almacén de datos, que fue lo que ya mencionamos. Al tener las operaciones integradas del nivel operativo, ya podemos hablar de poder desarrollar los indicadores que permitan los procesos de negocio para que puedan cumplir sus metas a corto y mediano plazo. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Como beneficios, pues esa alta disponibilidad se logra porque cuando uno de los componentes falla, el trabajo en este caso se para el componente que se salió, el que fue afectado. Por lo tanto, los demás servidores van a poder, que están colaborando en esa distribución. Y son los que se van a encargar de que las aplicaciones sigan funcionando. Estos sistemas también pueden ser construidos a partir de software y hardware heterogéneo. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder utilizar gestores de base de datos diferentes o que están construidos en software diferentes, ya que existe la tecnología para poder hacer esa integración. Y ahorita, pues, lo más conveniente son los servicios web que nos permiten hacer esto, ¿no? Antes se tenía que comprar software bajo licencia muy caro. Antes se tenía que comprar software muy caro para poder lograr esto, muy especializado. Y bueno, en cierto momento, estos softwares se comenzaron a evolucionar para ser más prácticos, como el caso de ColdFusion. Pero antes se llamaban gateways o puentes de conexión entre plataformas de bases de datos, que eran muy especializados. Bien, también un beneficio que tenemos al desarrollar una tecnología de este tipo es que tenemos ya varios recursos que se pueden utilizar a través de los diferentes servidores junto con toda su infraestructura, llámese discos de almacenamiento, capacidad de procesamiento, pues todos estos recursos los podemos utilizar para que se balancee la carga de trabajo de las aplicaciones. Por lo tanto, si por alguna razón hay uno de los servidores que está colaborando o la localidad se sale de línea,
Los demás van a permitir que se sigan utilizando las aplicaciones, obviamente con un menor desempeño, pero finalmente van a poder seguir funcionando. Y bueno, estos sistemas están capacitados para que si hay alguna pérdida o modificación de los datos, pues sí tiene la capacidad de recuperarse. Entonces, son 5 beneficios básicos que nos permiten el tener ya un sistema distribuido una vez que esté funcionando. Y bueno, en las diapositivas vemos estas propiedades. El tolerar fallas, que ya hablamos de que vamos a poder soportar ciertos eventos. Y obviamente esto se logra al tener ciertos elementos de redundancia, ¿no? El mayor grado de redundancia que podemos tener es tener un sistema espejo completamente igual a nuestro sistema central, para que en caso de que se vaya esa división principal, pues la división secundaria que está en stand-by esperando una falla, pues entre y restituya todos los procesos que estaba manteniendo el sistema principal. Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos de redundancia del hardware, del software, que ya serían temas de diseño que veremos en la siguiente unidad. La confiabilidad, pues es una propiedad que se refiere a que ante una posible pérdida de los datos o de las capacidades, pues vamos a tener la posibilidad de recuperarnos o de redirigir los procesos que no fueron atendidos. Obviamente que aquí es muy importante la red de cómputo que esté soportando la colaboración de la distribución, ya que los datos tienen que ser transmitidos a través de estas vías de comunicación para que estén en otros sitios y puedan ser utilizados cuando haya una posible falla. La posibilidad de tener una alta disponibilidad se refiere a que cuando alguno de las localidades se sale, pues va a haber otras que puedan atender a los usuarios. Entonces, la disponibilidad no es otra cosa más que cuando un usuario necesita usted su aplicación, que esté en línea o disponible para poder llevar a cabo sus actividades. Y bueno, cuando hablamos de redes, también lo que se puede establecer es que si de alguna manera una estación de trabajo falla, pues el mismo proceso se puede reseñalizar en otra computadora. Entonces, lo que estamos asumiendo es que cuando hay alguna falla de alguno de los elementos que están colaborando, pues simplemente el trabajo se puede redirigir a otros servidores y por lo tanto solamente el componente que tuvo la falla es el afectado. Estos sistemas de cómputo pues son totalmente abiertos, lo cual significa que se van a tener mecanismos para poderse conectar o comunicar entre procesos y también podemos integrar software y hardware diferente. Vamos a seguir manteniendo la capacidad de manejar concurrencia, que esto ya lo hemos visto en la materia de, sobre todo de taller de base de datos, el que se pueda llevar a cabo procesos de manera simultánea. Y un aspecto también que se tiene que desarrollar muy bien es la eficiencia, ya que como estamos hablando que ahora la información está en diferentes lugares, pues hay un tiempo de retardo en lo que la información viaja hacia los sitios donde se quiera llevar a cabo la recuperación. Entonces, este retardo que alenta a las aplicaciones la podemos resolver a través de un balance de la carga de trabajo. Es decir, poder optimizar nuestros recursos en términos de procesamiento, almacenamiento y memoria. Y esto obviamente son temas de diseño que analizaremos más específicamente en la unidad 2
para ver qué criterios debemos seguir para lograr un balance de la carga de trabajo. Obviamente que esto requiere un análisis. Y aquí, como ingenieros especialistas en esta área de procesamiento de cómputo, pues tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Incluyendo cálculos o estimaciones para en un momento dado definir cuál es lo más conveniente para poder lograr ese balanceo de trabajo entre los procesos que van a participar. Bien, vamos a concluir este tema ahora con los costos o los problemas que se pueden presentar para desarrollar un sistema de este tipo, un sistema distribuido que además tenga una distribución de datos. Pues obviamente es más difícil de instrumentar, ¿sí? Ya que estamos hablando de poder hacer ya configuraciones más complejas y más robustas. Tenemos también que estas aplicaciones son sensibles al tráfico en la red. Entonces, va a depender mucho de la infraestructura que tenga la empresa en cuanto a sus redes de comunicaciones para que esto pueda ser de una forma más práctica. Afortunadamente, hoy en día, pues ya se tienen cada vez mejores prestadores de servicios en la parte de estas redes, donde ya inclusive pues ya tenemos óptica por estos prestadores de servicios, cosa que antes solamente podía llevarse a cabo por empresas que tenían muchos recursos para invertir en esa infraestructura. Pero al tener ya mejores servicios de comunicación, pues podemos hablar que las empresas pequeñas o medianas pueden tener acceso a una red de comunicaciones que permita hacer una distribución de datos. Pero también sin perder de vista que esto es menos estable, ya que de alguna manera dependemos que no falle esa red, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene la complejidad. En principio, cuando ponemos en servicio un sistema de este tipo, pues es más difícil de probar, porque tenemos que ver si el problema fue de lógica o el problema es de la infraestructura. Entonces tenemos que ir por partes. Primero, probar bien nuestra infraestructura y ver las posibles fallas que se pudieran presentar. Sabiendo que está bien nuestra infraestructura, entonces ya nos dedicaremos o abocaremos a validar nuestra lógica de procesamiento que implementamos, que eso ya se refiere a las reglas de negocio, ya que si no lo hacemos de esa manera, pues sería más difícil diagnosticar y corregir problemas. Entonces, eso se los comento por experiencia propia, y es por esta razón que, si mal no recuerdo, en la unidad 3, la práctica se refiere a primero probar y tener evidencia de que la red de comunicaciones funciona de manera adecuada antes de terminar la configuración de las replicaciones que nos van a permitir hacer la distribución de datos. Bien, jóvenes, entonces conceptualmente esto es lo que vemos el día de hoy. Ahora no sé si alguno de ustedes ya tenga formado un equipo para de una vez tomar nota. ¿Ya alguien tiene algún equipo definido? Y bueno, les recomiendo que le pongan a sus equipos nombres de empresas, sobre todo de startups, ¿no? Para que haya un espíritu de emprendimiento. Profesor, Sí. nuestro equipo ya está formado. ¿En qué parte lo apuntamos o cómo se lo pasamos? A ver, voy a abrir rápidamente mi control y simplemente lo vamos a anotar. Entonces aquí tengo la parte de gestión. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es anotar quiénes corresponden al equipo 1. Si me da los nombres.
Sí. Ujú. Serían Daira Itzel Juárez Muñoz, Ok. ¿Quién más? Valeria Vargas Campos, ¿Quién más? Juan Antonio Sánchez González, Ok. Aldair Mora Villalobos Ajá. y Alejandro Solano. Sí, por ahí de. Solano. Ok. Ajá. Solano García. Bien. Ujú. Aquí ya nada más me faltaría, ya los anoté a ustedes 5 en mi control, el qué nombre le van a dar a su equipo, ¿no? Y de manera inicial el proyecto o el modelo de negocio que van a distribuir, ¿sí? Entonces, si quieren, el día de mañana me dicen cómo se va a llamar el equipo y sería la base. No sé si alguien más tenga ya conformado su equipo. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, aquí les muestro, aquí les estoy mostrando mi hoja en Excel donde hay un agrupamiento de 5 personas ya. Bueno, estos todavía no. Bien, entonces, si no hay más comentarios, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Y les recomiendo que ya definan sus equipos para que no les agarren las carreras. Nos vemos mañana.